El heredero de los hermanos Grimm. Segunda temporada. Capítulo 3. ¿Qué hacemos? Estaba caminando hacia su casa cuando ocurrió, pensando en las cosas que el general le había dicho. Todo se olvidó cuando empezó. El suelo tembló bajo sus pies y perdió el equilibrio cuando un trueno retumbó en lo alto. Las farolas de la calle parpadearon y se apagaron, para luego volver a encenderse. Los coches chocaron, la gente gritó, los cristales se rompieron y cundió la histeria. Rojo se agarró la cabeza y gruñó mientras la rabia se abría paso en su mente. Sintió la necesidad de romper algo, de lastimar algo, de hacerlo sufrir, chillar y suplicar hasta convertirlo en pulpa sangrienta. Trató de sacarlo, desterrarlo de su mente, sabiendo de alguna manera que no pertenecía a ella. Alguien lo agarró por el hombro y lo giró. Rojo miró hacia arriba y vio a un hombre, echando espuma por la boca como un animal, que levantaba el puño para golpearlo. Rojo blandió Red Redemption como si fuera un garrote y golpeó al hombre en la cara antes de que pudiera reaccionar. El hombre cayó al suelo, con sangre saliendo de su boca y nariz. Aturdido, Rojo miró el rifle. No recordaba haberlo sacado. El corazón le latía con fuerza en el pecho, respiraba rápido y superficialmente, la adrenalina corría por sus venas. Se sentía ansioso, enojado, temeroso, furioso. No podía decidir si debía golpearle la cabeza al hombre con la culata del rifle o ir y esconderse. Rojo miró a su alrededor y vio el caos que se había apoderado de la ciudad. La gente gritaba como loca hacia el cielo o intentaba golpearse los sesos. Otros lloraban a lágrima viva o se convulsionaban violentamente en el suelo. Al verlo todo, un pensamiento escalofriante atravesó la mente del francotirador. Papá. La preocupación por su último pariente de sangre desterró la rabia y el miedo sobrenaturales que desgarraban su mente, reemplazándolos con una determinación obstinada. Rojo corrió a través de Vale, ignorando el caos que lo envolvía. Una mujer se acercó en busca de ayuda, por lo que la esquivó. Un fauno balbuceó tonterías en el suelo, por lo que saltó sobre él. Un hombre levantó un ladrillo en el aire, por lo que lo golpeó con la culata de su rifle. No dejó de correr ni una sola vez. ¡Ah! Pero el grito agudo de un niño detuvo en seco al exalumno de Beacon. Miró a su alrededor y vio a una niña en el suelo intentando alejarse a rastras de un hombre con una mirada furiosa en los ojos y una barra de hierro ensangrentada en la mano. Rojo levantó su rifle hacia el hombre. «Suéltalo», gritó, tratando de alzar la voz por encima de todo el caos. El hombre no escuchó o no le importó. Levantó la barra de hierro sobre su cabeza y soltó un grito espeluznante mientras la dejaba caer sobre la chica. Rojo disparó y golpeó al hombre en el hombro. El maníaco se tambaleó hacia atrás por el dolor, lo que le dio a la chica la oportunidad de alejarse del hombre. Él vio esto y se abalanzó sobre ella, impulsado por una furia sobrenatural. Rojo le disparó de nuevo y el hombre cayó al suelo, muerto. Demasiado excitado por la adrenalina como para pensar en lo que acababa de hacer, Rojo corrió hacia la niña. Ella se giró para mirarlo, sus ojos azules inyectados en sangre por el terror. «¿Estás bien, niña?», le preguntó con toda la delicadeza que pudo. La niña dudó antes de asentir, luego su labio comenzó a temblar. «Oye, todo va a estar bien, ¿de acuerdo? ¿Cómo te llamas?» Lily, respondió la niña. Rojo sonrió. «Es un nombre muy bonito». El sonido de una ventana al romperse le llamó la atención. Se mordió el interior de la mejilla y luego se volvió hacia Lily. «¿Sabes dónde están tus padres?». Ella negó con la cabeza y él reprimió una maldición. «Por supuesto, ella no lo sabe», pensó para sí mismo. Debieron haberse separado durante la fuga anterior. Rojo miró a su alrededor una vez más. Sabía que no podía dejar a la niña allí afuera, era demasiado peligroso. «Escucha, Lily», dijo con calma. «No es seguro aquí. Voy a ir a buscar a mi abuelo ahora mismo y luego iremos a uno de los refugios. Puedes venir conmigo si quieres. Prometo mantenerte a salvo». Le tendió la mano a la niña. Ella la miró y levantó la suya, pero dudó en tomarla. Miró a Rojo y le preguntó, «¿Me lo prometes?». «Te lo juro». Después de un momento, Lily tomó la mano del tirador y él la levantó en sus brazos, notando recién entonces la cola de nutria que tenía.
El joven fauno soltó un grito de sorpresa mientras lo hacía, pero afortunadamente no se resistió. En cambio, Lily envolvió sus brazos alrededor de su cuello y se aferró a él con todas sus fuerzas mientras él comenzaba a correr por la calle hacia la floristería de su abuelo. Los agentes de policía estaban empezando a aparecer, junto con los soldados atlesianos y los androides de combate. Intentaron controlar la situación, pero tanto los agentes de la ley como los soldados no estaban seguros de cómo manejar toda la histeria. Afortunadamente, parecía que habían logrado hacer retroceder lo peor de la locura en Domino Street y el Rojo se sintió aliviado al ver que la flor en bruto solo tenía una ventana rota. Rojo dejó a Lily en el suelo y abrió la puerta de la tienda. «Papi», gritó mientras entraba, con Lily pegada a él. No vio a nadie en la tienda. «¿Hay alguien aquí?» «¿Eres tú, muchacho?», preguntó una voz familiar. El tirador se dio la vuelta y sintió alivio al ver que la cabeza de su abuelo asomaba detrás del mostrador. Rojo jardinero reconoció a su nieto, se puso de pie y miró al hijo de su hija con confusión. «¿Qué demonios estás haciendo aquí, muchacho? ¿No deberías estar en Beacon ahora mismo?» Rojo negó con la cabeza. «Te lo cuento después». «¿Dónde están Eddie y Ray?» «Están aquí». «Por aquí, Rojo». Detrás de una gran pila de bolsas de tierra vegetal, Rojo vio a su viejo amigo Edgar Oye ponerse de pie y sostener la escopeta que su abuelo guardaba para casos de emergencia. Detrás de Edgar, salió un tipo de aspecto delgado, cabello oscuro y barba peluda, con una herramienta para desmalezar cerca del pecho. Ray miró al francotirador con ojos asustados. «Me alegra ver que todavía estás viva, pequeña», dijo el fauno macho, y luego se fijó en la joven que estaba a su lado. «¿Quién es?» «Lily», respondió. «Se separó de sus padres y no sabe dónde están. Le dije que la protegería». Omitió la parte sobre cómo un lunático casi la mata con una barra de hierro o que él mató a dicho lunático. No tenían tiempo para lidiar con eso ahora. Rojo se volvió hacia su abuelo y le dijo: «Papi, tenemos que ir a un refugio. Toda la ciudad se ha vuelto loca». Papi entrecerró los ojos y frunció el ceño ante la sugerencia. «No voy a dejar que un grupo de vándalos sin escrúpulos saquee mi tienda», dijo, levantando el bastón en el aire para enfatizar. «No evacué durante los disturbios de Dust en el 32, y no voy a evacuar a nadie». Las palabras del anciano fueron interrumpidas por un temblor repentino que sacudió la habitación. Los objetos se cayeron de los estantes, las pilas de cajas y ollas se desmoronaron y todos intentaron mantenerse en pie. Lily soltó un grito de terror y envolvió sus brazos alrededor de la pierna de Rojo, casi derribando al adolescente. «Terremoto», gritó Eddie, agarrándose de uno de los estantes del pasillo. «Eso es imposible», argumentó Ray, agitando los brazos frenéticamente antes de apoyarse en un estante. «En Vale nunca ha habido terremotos». «Entonces, ¿cómo demonios llamarías a esto?». Eddie se mordió la lengua, sin ganas de soportar más insolencias. Sin embargo, a Ray no pareció importarle y parecía que estaba a punto de decir algo más, cuando el temblor se desvaneció. Pero antes de que pudieran preguntarse qué había pasado, todos se agarraron la cabeza con agonía cuando el sonido más espeluznante que habían oído jamás invadió sus tímpanos. Shriek. Un sonido antinatural y terrible que desequilibró a Rojo y lo envió al suelo, junto con Lily. Le arañó la mente al francotirador y sintió que algo cálido le goteaba de las orejas. Era doloroso y familiar. Como había ocurrido en la plaza, el grito trajo a la memoria los recuerdos de ese terrible día y, por un momento, Rojo volvió a estar allí. Estaba de nuevo en el vagón del tren con su padre, acurrucado en su asiento mientras los Grimm masacraban a todos a su alrededor. Podía oír sus gritos, sus llantos pidiendo piedad, pidiendo ayuda. Podía oír a los Grimm rugiendo en violenta victoria, podía oír la carne desgarrarse, los huesos romperse. Podía oír a su padre: «Rojo. Rojo». Dos brazos fuertes sacaron a Rojo de su pasado y lo llevaron de regreso al presente. Parpadeó y vio a Papi mirándolo con Lily a su lado. Ambos lo miraron con preocupación y se dio cuenta de que estaba agarrando su cuchillo de combate. Lo soltó y se puso de pie con la ayuda de su abuelo.
Miró hacia el otro lado y se dio cuenta de que lo habían movido. Ahora estaba detrás del mostrador y Ray y Eddie estaban junto a la ventana rota, mirando hacia el cielo. ¿Cuánto tiempo había estado allí atrás? Se preguntó, consumido por el recuerdo de ese día. ¿Qué pasó? Preguntó, todavía desorientado por la avalancha de recuerdos. Papi parecía estar a punto de decir algo, cuando un nuevo sonido entró en sus maltratados oídos. Un grito, potente y fuerte, pero nada comparado con el de la sirena, resonó en el cielo. Una sombra voló sobre ellos, cubriendo brevemente la calle Domino en la oscuridad antes de desaparecer tan rápido como llegó. Explosión. Explosión. El disparo familiar de la escopeta de su abuelo disipó el resto de la confusión de Rojo. Sacudió la cabeza y miró a Eddie, que recargaba el arma con frenética urgencia. «Grimm», gritó el fauno mientras preparaba el arma y disparaba de nuevo. «Los Grimm han vuelto». Rojo sacó Red Redemption y corrió para estar junto a su amigo. Efectivamente, vio lobos y bichos raros en la calle, observando la floristería con ojos sin alma que ardían con un hambre odiosa. Actuando según su instinto perfeccionado durante años de entrenamiento, Rojo dejó de lado su confusión ante la repentina aparición de los Grimm y apuntó con su rifle al primero que vio. Disparó y alcanzó a un Beowulf en la cabeza justo cuando Eddie atacaba a un Creep que se acercaba demasiado. Mientras los dos contenían a la inesperada horda, Rojo volvió a oír ese chillido y se arriesgó a mirar hacia arriba. Se arrepintió rápidamente. Un Grimm casi del tamaño de un acorazado atlas y con apariencia de dragón, surcó el cielo iluminado por el crepúsculo. Detrás de esta enorme bestia, cientos de nunca más y grifos lo seguían. Algunos se separaron para participar en combates aéreos con las cañoneras atlesianas, pero muchos se mantuvieron fieles al camino del dragónico Grimm. Rojo creyó ver algo goteando de la bestia, pero se recordó a sí mismo que estaba en medio de una batalla y volvió a defender la floristería. Solo que ahora lo hizo con la triste certeza de que no se trataba de un ataque terrorista como el anterior, sino de algo mucho, mucho peor. Esto fue una invasión, o decir que Jauneark tenía miedo sería quedarse corto. Estaba aterrorizado. Ver a un dragón gigante Grimm volando hacia Beacon lo llenó de tanto miedo que se quedó completamente congelado en el lugar. Todo su cuerpo temblaba y sentía que sus piernas estaban a punto de ceder en cualquier momento. De alguna manera, logró apartar la mirada del monstruo y miró a sus compañeros de equipo en busca de algún tipo de consuelo, pero todos estaban tan horrorizados como él. Cada uno tenía una expresión de horror mientras el monstruoso Grimm volaba cada vez más cerca hacia ellos. Ren y Nora parecían ciervos atrapados por los faros de un coche, ambos mostrando una gran necesidad de huir pero incapaces de hacer nada más que mirar boquiabiertos al Grimm que volaba hacia ellos. Incluso Pirra, siempre tan tranquila y serena ante el peligro, ocultó su expresión aterrorizada detrás de sus manos ahuecadas mientras miraba con los ojos muy abiertos al Grimm. El sonido de las alas batientes hizo que Jaune se volviera para mirarlo, justo a tiempo de ver al dragón Grimm sobrevolar el campus de Beacon. Su enorme sombra cayó sobre todo el patio, envolviendo todo el espacio en oscuridad. Mientras lo hacía, formas negras se desprendieron de su cuerpo, impactando con fuerza contra el suelo del campus de la academia como gotas de aceite espeso. El horror de Jaune se duplicó al ver cómo cada mancha de oscuridad se transformaba y se alzaba, tomando la forma de lobos, osos y criaturas. Los Grimm recién engendrados rugieron y gruñeron mientras se lanzaban contra los estudiantes y el personal de Atlas en el patio. Y cuando comenzaron los gritos y los alaridos, JNPR solo pudo quedarse allí y mirar, paralizado por su propio miedo y la aterradora comprensión de que los Grimm aún no habían terminado con Vale. Las sirenas de emergencia comenzaron a sonar mientras comenzaba la pelea, innecesarias y solo sirvieron para avivar el fuego del terror que esa luz había encendido momentos antes. Emergencia. Emergencia. La voz que salía de su bolsillo sacó a Jaune de su trance inducido por el miedo. Nivel de amenaza Grimm. Rojo. Protocolos de defensa de emergencia en curso. Aún temblando de miedo, Jaune buscó a tientas su pergamino, casi dejando caer el dispositivo. Todos los estudiantes y profesores de la academia deben dirigirse al auditorio principal por orden del director Ospin.
se ha autorizado el uso de armas fuera de las clases de combate programadas y las misiones sancionadas. Defiendan su escuela y su reino. Esta transmisión se repetirá ahora. Emergencia. Emergencia. Nivel de amenaza Green. Rojo. Jaune parpadeó mientras la grabación se reiniciaba, confundido. ¿Por qué el director quería que todos estuvieran en el auditorio? ¿No sería más seguro esconderse en los dormitorios? Solo los Green más pequeños podían entrar a los dormitorios, y podían colocar barricadas en los pasillos estrechos para contenerlos. El auditorio no tenía ninguno de estos beneficios. Era esencialmente una gran sala abierta sin cobertura y con muchas formas de entrar. Entonces, ¿por qué el mensaje decía que nos dirigiéramos allí? Volvió a mirar a su equipo para ver si también estaban escuchando el mensaje. Ren y Nora seguían congelados en el lugar, solo Pirra tenía su pergamino afuera. Trató de mantener una expresión tranquila mientras escuchaba la grabación, pero no pudo ocultar la incertidumbre y el miedo que todos sentían. El pergamino se tambaleó en sus manos temblorosas. Entonces, ella miró a Jaune y sus ojos esmeralda se encontraron con los zafiros de los suyos. Jaune, dijo, pero con todo el ruido que había a su alrededor, bien podría haber susurrado. ¿Qué deberíamos hacer? Esa mirada suplicante en sus ojos, la desesperación en su voz, hicieron que Jaune se sintiera inquieto. Nunca la había visto a ella, Pirra Nikos, la campeona de Mistral, la mejor luchadora de su equipo y su compañera, Luciri Sonar tan parecida a él. Ella era el pilar del equipo, la que lo apoyaba y lo entrenaba para convertirse en un mejor luchador. Verla ahora, reducida a esta chica asustada, Jaune cerró el puño y miró su pergamino mientras reproducía el mensaje. Después de un momento, cerró el dispositivo y lo guardó en su bolsillo y reunió todo el coraje que pudo. Nos mantendremos unidos, desenvainó a Corsair Morse. Ninguno de ellos había devuelto sus armas a sus casilleros después del ataque anterior, un pequeño olvido que ahora les funcionó a su favor. Y nos dirigimos al auditorio. Ahí es donde irán todos los demás, así que es nuestra mejor apuesta en este momento. Tenemos que confiar en nuestros maestros para manejar esto. Pirra sintió con la cabeza y Jaune se sintió aliviado al ver algo de su antigua confianza en sus ojos. Luego, los dos sacaron a Ren y Nora de su estupor y les dijeron lo que debían hacer. Con eso, el equipo JNPR se dirigió directamente al auditorio y se detuvo solo para ayudar a otros estudiantes que estaban demasiado asustados como para pedir sus armas. Consiguieron que algunos de sus compañeros volvieran a la normalidad y se unieran a ellos en su camino hacia el auditorio, pero otros estaban demasiado mal para salvarlos. Estos o bien huyeron por su cuenta, se negaron a moverse o intentaron matarlos. Ren casi había perdido un ojo cuando un fauno con astas intentó embestirlo. Un rápido golpe del martillo de Nora salvó al joven de voz suave de perder su percepción de profundidad. Cada vez más Green invadían el campus y pronto los rugidos de los monstruos superaron en número a los gritos de los estudiantes. Jaune intentó bloquearlos, una tarea difícil, especialmente para alguien como él, pero tenía que intentarlo. Por un momento, se preguntó si esto era lo que sentía su tatarabuelo. De alguna manera, sabía que esto era mucho peor, o cero o caos. Eso fue lo más cerca que el director de la Academia Viacom pudo llegar a describir esta locura que consumía a Vale, pero ni siquiera eso logró abarcar todo el horror de todo. La violencia sin sentido en las calles, los innumerables Green que invadían la ciudad, ningún ejemplo más verdadero de caos vino a la mente de Ozpin mientras observaba todo lo que se desarrollaba a través de sus monitores de video. Pero eran solo el resultado, el efecto de algo verdaderamente poderoso, algo que quería destruir a Vale, algo más antiguo que él mismo. Esto no fue un caos. Fue algo intencionado. Había un propósito detrás de esa locura, una voluntad controladora. Lo había sentido cuando la columna de luz negra se elevó hacia el cielo, envolviéndolo todo con su terrible resplandor oscuro. Lo asustó, más que cualquier cosa que hubiera visto antes, más que la propia Salem. Había sentido la conciencia maligna en el centro de la columna, sintió su rabia y odio hacia el reino de Vale y fue en ese momento que supo lo que les esperaba a todos. No podemos luchar contra ello, Ozma.
El antiguo recuerdo llegó sin que nadie lo pidiera y sacó a Ozpin de su trance inducido por el miedo justo a tiempo para ver cómo el pilar desaparecía en el aire y una nube de incontables Grimm voladores lo reemplazaba. Peor aún, un enorme Grimm dracónico estaba volando sobre la escuela, depositando a Grimm recién engendrados directamente en el campus. Las notificaciones de alarma sonaron en la pantalla holográfica de su escritorio, todas advirtiéndole de lo que ya sabía que iba a suceder. Entonces, hizo a un lado su miedo, utilizando las muchas técnicas que había aprendido a lo largo de sus años. No podía dejarse llevar por el pánico ahora. Se acercó a su escritorio y presionó una de las pantallas de advertencia rojas, silenciándolas todas y abriendo la página de respuesta de emergencia. Revisó brevemente las opciones disponibles antes de seleccionar el nivel de amenaza. Rojo. Mientras se enviaba la transmisión a todos los estudiantes y maestros en el terreno, buscó la información de contacto de Glinda y presionó el icono de llamada. Pasaron 6 segundos tensos antes de que aceptaran la llamada. Ozpin, ¿qué está pasando? La cazadora sonaba extrañamente asustada y los sonidos de los Grimm y la lucha hicieron evidente lo que la tenía tan nerviosa. ¿Es lo que creo que es? ¿Está haciendo su movimiento? No, Glinda. Esto no es Salem. Es mucho peor. Ozpin hizo una pausa, sabiendo que a ella no le gustaría lo que estaba a punto de decirle. He iniciado la transmisión de respuesta de emergencia. Necesito que lleves al auditorio a tantos estudiantes como puedas y luego nos vemos en la bóveda. ¿Qué? Ozpin, no puedo dejar a nuestros estudiantes solos, los demás profesores pueden encargarse de ello, necesito tu ayuda para garantizar la seguridad de Amber. Ella es la prioridad en esta situación, no podemos permitirnos perderla. Abrió otra pantalla de monitor y observó a un grupo de estudiantes liderados por el equipo JNPR correr por el campus hacia el auditorio. Para esto los entrenamos, Glinda, debemos tener fe en ellos. Está bien, tan pronto como los estudiantes estén a salvo, me dirigiré a la bóveda. Ozpin dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias, Glinda. Con un movimiento de muñeca, terminó la llamada, lo que permitió que la veterana cazadora se concentrara en la tarea en cuestión. Con esa llamada hecha, se preparó para ponerse en contacto con James para organizar mejor la defensa de la ciudad. Antes de que pudiera presionar un botón, una llamada entrante de la nave insignia de James ocupó la pantalla, exigiendo su atención. Sin pensarlo, la aceptó. La pantalla cambió para mostrar a James en el puente de su nave, con una expresión frustrada y frenética en su rostro. James, pero antes de que pudiera decir otra palabra, el general Atlas lo interrumpió. Ozpin, ¿qué demonios está pasando? Su nave se sacudió de repente y el general se giró para gritar una serie de órdenes a su tripulación. ¿Qué era ese pilar? Casi frió todos nuestros sistemas y estrelló 7 camioneras. Otro estruendo recorrió la nave. Maldita sea. Que alguien vuelva a poner en funcionamiento los cañones de defensa de puntos. Concentre los cañones principales en el dragón. ¿Es esto lo que creo que es, Ozpin? Dijo esa parte en voz baja para que su tripulación no lo escuchara. ¿Ella está detrás de esto? Ozpin negó con la cabeza. No, no es culpa suya. La respuesta no ayudó a mejorar el estado de ánimo del general, aunque tampoco esperaba que lo hiciera. Necesito que envíes uno de tus barcos de guerra a Viacon. Los Grimm ya están en el recinto escolar y es solo cuestión de tiempo, los Grimm están por todas partes, Oz. Gritó James. No puedo desviar mis fuerzas a Viacon sin poner en peligro los esfuerzos de evacuación. ¿Evacuación? La pantalla cambió para mostrar la nube de Grimm que se acercaba y que se formó tras la desaparición del pilar. Sí, confirmó James antes de que su retrato apareciera en la esquina del video. Desde hace 5 minutos, la ciudad de Vale será evacuada. Mi flota hará todo lo posible para mantener a raya a los Grimm mientras los civiles escapan a Patch. Ozpin se contuvo y no soltó una maldición ante la noticia. Comprendió que la ciudad necesitaba la flota de James. Aparte de las defensas fronterizas y unos pocos puestos de avanzada menores, Vale dependía casi por completo de sus barreras naturales para protegerse de los Grimm, pero estas no podían hacer mucho.
Una horda del tamaño de la que se dirigía hacia ellos ahora no tendría problemas para eludir las defensas naturales del reino y llegar a la ciudad, y con la Academia Viacom bajo asedio, la flota de guerra de Atlas era la única defensa de la ciudad. No necesitamos luchar contra ello. Otro viejo recuerdo, que distraía y era inútil. Ozpin lo dejó caer y miró al general directamente a los ojos. Haz todo lo que puedas para mantener mi reino a salvo, James. El general asintió con severidad y cortó la comunicación. Ozpin bajó la cabeza y dejó escapar un suspiro exasperado, el peso de su gran responsabilidad pesaba sobre él una vez más. Parecía que había sido demasiado pasivo, demasiado contento con esperar a ver cómo se desarrollaban las cosas. Tal vez si hubiera dejado que James enviara sus fuerzas a Mountain Glen esto podría haberse evitado. Tal vez si hubiera puesto más énfasis en localizar al agente oculto de Salem, todo esto podría haberse evitado. Quizás si hubiera escuchado a Salem, hace todos esos años, puede haber paz. Su mirada se endureció al recordarlo y sus dudas se desvanecieron de su mente. La obsesión de Salem por esa criatura no podía tolerarse. No había otra manera. Lo que hizo ese día fue por el bien de toda la humanidad. No podía haber paz con monstruos nacidos de la oscuridad. Entonces, la determinación lo invadió. El director de la Academia Viacom se levantó de su asiento y tomó su bastón. Lo golpeó varias veces con la mano antes de dirigirse al ascensor. Cuando el ascensor comenzó a descender hacia la bóveda, algo interesante ocurrió en uno de sus monitores. Una multitud de monstruos de piel negra que corrían por las calles, con formas y movimientos extrañamente humanos. Entre ellos caminaba una figura alta envuelta en un manto de sombras puras, con garras largas y monstruosas. Zero Oyan y sus compañeros de equipo estaban en la sala de espera del ala médica de Viacom cuando ocurrió el accidente. Los gritos de agonía, miedo y rabia resonaron por los pasillos del pabellón mientras los pacientes, enfermeras y médicos caían víctimas de la horrible presión sobre sus almas. No pasó mucho tiempo hasta que los sonidos del conflicto se unieron a los agudos gritos de locura cuando los afligidos comenzaron a luchar entre ellos y los pocos individuos que habían logrado resistir la locura que ahora corría desenfrenada por el reino de Vale. El equipo Vino se encontraba entre los que no se vieron afectados. Wei se había hecho un ovillo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se balanceaba de un lado a otro como una niña aterrorizada. Sui corrió debajo de una de las sillas de la sala de espera, sus instintos le decían que buscara refugio de algo que su cerebro canino no podía comprender más allá de que era malo. Blake parecía como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. La fauno gata se agarraba las orejas felinas ocultas como si estuviera sufriendo, sus ojos dorados se movían de un lado a otro. Parecía un animal acorralado, listo para atacar a cualquiera que se acercara demasiado. Pero mientras sus compañeros de equipo y su perro se encogían ante esta influencia impía, gimiendo y gruñendo como bestias heridas, Yang permanecía en silencio y temblando. Sentía la rabia hirviendo en su sangre, como una picazón insoportable que exigía atención. Su cuerpo se estremecía y su visión estaba toda enrojecida. Quería rendirse, desgarrar, golpear, aplastar y gritar hasta que no quedara nada y sus manos no fueran más que bultos magullados de hueso y carne rotos. Sin embargo, ella se resistió. Se negó a permitir que la rabia que recorría su cuerpo se convirtiera en esclava de ella, porque sabía que no era suya. Esa presión impía, la terrible presencia que había reclamado las mentes y la cordura de todos a su alrededor, Yang lo sabía, ella lo reconoció, desde aquel día, hace 13 años, y aunque entonces se había sentido llena de miedo en lugar de rabia, la sensación que sentía ahora era inequívocamente la misma que sintió cuando perdió a Ruby. Cuando ese monstruo se la llevó, todos los pensamientos que pudiera haber tenido se olvidaron cuando el fuerte sonido de las puertas al cerrarse resonó en la sala de espera. Yang se sobresaltó al oír el sonido, y salió de su furia forzada al ver a una enfermera y un médico atravesar las puertas. La enfermera chilló y aulló de rabia mientras intentaba liberarse de las manos del médico para poder apuñalarlo en el ojo con el bisturí que sostenía. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo cuando Yang la golpeó en la cara. El golpe hizo que la enfermera enfurecida volara contra la pared, lo que provocó un fuerte crujido al impactar contra ella.
Cayó hacia adelante, noqueada por el puñetazo o por el impacto de golpear la pared. Yang miró a la chica, ahora inconsciente, por un momento antes de volverse hacia el médico. El hombre gimió mientras se ponía de pie, después de haber sido derribado por el ataque de Yang. Miró a Yang, con una mirada agradecida, pero frenética, en sus ojos. «Gracias», dijo, con la voz apropiadamente demacrada. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque la rabia que aún le quedaba sonaba como una exigencia. «No lo sé. Un momento todo está bien y al siguiente todos se han vuelto locos». Miró a la enfermera que estaba tirada en el suelo. «Rachel casi mata a uno de nuestros pacientes, y casi me mata a mí si no hubieras». Una punzada de miedo atravesó el corazón de Yang cuando dijo eso, y agarró al doctor con fuerza por los hombros. «¿Está bien mi tío? ¿Eres tío? ¿Qué?» El chico de cabello oscuro con un solo brazo. «¿Está bien?». Lo agarró con más fuerza, sin darse cuenta de que sus ojos habían adquirido un tono más violento. El doctor gimió bajo su mirada escarlata. No lo sé. Por favor, no me hagas daño». Yang soltó los hombros del hombre y este cayó al suelo en un montón deshonesto. Sin embargo, la rubia luchadora no le dedicó ni una mirada mientras atravesaba a toda velocidad las puertas dobles que conducían a las profundidades del ala médica de la escuela. Ignoró los sonidos y las imágenes de locura violenta que la recibieron en el interior, demasiado decidida a encontrar a su tío y llevarlo a un lugar más seguro como para dejar que eso la distrajera. «Tío Crow». Yang revisó cada habitación que encontró, gritando su nombre con la vana esperanza de que respondiera. No lo encontró en el primer piso, solo sangre y locos, y se vio obligada a revisar el siguiente piso del ala médica. Se encontró con resultados similares hasta que llegó a la última habitación donde su tío yacía inconsciente pero vivo. Más de lo que se podía decir de las dos enfermeras que yacían en el suelo, cubiertas de sangre. Yang trató de ignorar la espantosa escena mientras se acercaba a inspeccionar a su tío. Estaba desprovisto de la mayor parte de su ropa, y solo le quedaban unos calzoncillos para ocultar lo único que Yang no necesitaba ver. Le habían vendado el brazo y parecía que el sangrado se había detenido, pero eso era todo. Su cuerpo todavía estaba cubierto de pequeños cortes y moretones y su rostro estaba pálido y superficial. Recordó su clase sobre el tratamiento de heridas de campo cuando su aura salió corriendo y se preocupó de que pudiera necesitar una transfusión de sangre. Yang negó con la cabeza. Necesitaba concentrarse. Sacar al tío Crow de allí primero, preocuparse por su salud después. Se agachó y levantó a su tío, un logro fácil gracias a su increíble fuerza. Lo llevó en brazos como una novia a través del ala médica, que Yang descubrió rápidamente que ahora tenía algo peor que gente loca corriendo por allí. Yang se detuvo de golpe al ver a un bicho raro atiborrándose de un médico muerto. Sacó su cabeza sin ojos del estómago abierto de la mujer y se fijó en la rubia y su carga inconsciente. El Grim siseó en lo que probablemente equivalía a una alegría maliciosa y comenzó a arrastrarse hacia ellos. Yang consideró dejar a su tío en el suelo para poder luchar de frente contra el Grim, pero se dio cuenta de que le llevaría demasiado tiempo y la dejaría expuesta a los ataques. El Grim se puso a galopar a toda velocidad e intentó abalanzarse sobre el luchador, pero falló. El Grim se lanzó directamente hacia el techo y cayó al suelo, cubierto de polvo y baldosas rotas. El monstruo se tambaleó mientras intentaba levantarse, lo que le dio a Yang una ventana de escape. Pasó corriendo junto al aturdido monstruo y se dirigió hacia las escaleras. Solo para encontrarse con un par de lobos esperando en el fondo. «Oh, vamos», gruñó cuando los dos Grimm se dieron cuenta de su presencia. La rubia cambió su agarre sobre su tío, arrojándolo sobre su hombro para no quedar completamente indefensa. Fue menos suave de lo que hubiera deseado, y Yang hizo una mueca ante el gruñido de dolor que emitió su tío por el movimiento. Levantó el puño hacia los dos lobos Grimm en señal de desafío. «¿Quieren un poco de esto?», respondieron con gruñidos antes de subir corriendo las escaleras hacia ella. Yang se preparó para abrirse paso a puñetazos entre ellos cuando sonaron dos disparos y los lobos cayeron al suelo, muertos. «Admiro su entusiasmo, señorita Xiaolong», declaró una voz familiar y grandilocuente. Se oyó otro disparo cuando algo que estaba detrás de ella cayó al suelo.
Se dio la vuelta y vio que era el tipo del que había escapado antes. Correr hacia el peligro como lo hizo usted para salvar a su tío me recuerda a cuando yo tenía su edad. El tono jovial de su voz dejó a Jan perplejo. El profesor Porter era sin duda uno de sus profesores más notables dada su actitud y todo eso, pero esto era algo diferente. El hombre no parecía desconcertado en absoluto por el caos que lo rodeaba, y si lo estaba, estaba oculto bajo su espeso vello facial. El hombre tampoco pareció notar la confusión de Jan. Pero me temo que ahora no es el momento de historias inspiradoras. Se dio la vuelta y le hizo un gesto para que lo siguiera. Vamos, tenemos que llevaros a ti y a tu tío a un lugar seguro. Si nos damos prisa, podríamos alcanzar a tus compañeros de equipo. Fue solo cuando lo dijo que Jan se dio cuenta de que había dejado atrás a Weiss y Blake para ir a salvar a su tío. El alivio la invadió al saber que estaban a salvo, pero la vergüenza de saber que había abandonado a su equipo tan fácilmente agrió ese sentimiento. Ella prácticamente corrió escaleras abajo, su tío gimiendo en sueños con cada paso que daba. Cuando llegó al profesor Port, sacó a Crow del hombro de Jan y lo colocó sobre el suyo. Es el deber de un caballero cargar con la carga de cualquier dama, citó, y luego tomó algo escondido detrás de su cincha. Además, creo que te divertirás mucho mejor con estos. Los ojos escarlata de la rubia se abrieron de par en par cuando el profesor le entregó su arma, en Bercélica. Los dos guanteletes escopeta estaban en su forma compacta, por lo que encajaban en la palma del hombre mayor con facilidad. Jan abrió la boca para preguntar cómo los había conseguido, pero la cerró cuando se dio cuenta de que tenían cosas más importantes de las que preocuparse. Jan tomó el par de armas Mechasif de la mano de Port y las colocó sobre las suyas. Un rápido movimiento de sus brazos después, y las pulseras cambiaron al modo de combate, listas para volarle la cara a cualquier Grimm que quisiera tomarla como bocadillo. Ella asintió en señal de agradecimiento y los dos se dirigieron a la salida. Abriéndonos paso a través del resto del ala médica, resultó fácil ahora que tenía a Bercélica con ella. Solo había unos pocos Grimm dentro del edificio, aunque Jan dudaba que se mantuviera así por mucho tiempo. Se demostró que tenía razón cuando entraron en la sala de espera y una osa mayor atravesó la pared. El monstruo se giró para mirarlos con enojo y, de repente, Jan notó lo diferente que se veía de las osas mayores que había visto durante la brecha anterior. Parecía más delgado, más musculoso. La cara normalmente gruesa y corta por la que era conocida la especie se había alargado, pareciéndose al cráneo de un oso real. En esa breve observación, Jan se dio cuenta de que tanto el monstruo como los dos lobos que había visto antes también lucían diferentes, más letales y amenazantes. La rubia luchadora sintió curiosidad por un momento, antes de recordar su situación y dispararle al oso casi a quemarropa en la cara. El golpe la hizo tambalearse por un segundo, luego la bestia rugió y levantó su pata para golpearla contra la pared. Sin embargo, el ataque nunca se produjo, ya que una familiar hoja de pistola se incrustó en la pata de Grimm y la cinta unida a la empuñadura del arma se tensó. La pata de la osa fue empujada en la dirección del ataque, y el repentino cambio de peso hizo que la bestia perdiera el equilibrio, justo a tiempo para que un glifo de copo de nieve blanco apareciera en el suelo, haciendo que salieran media docena de carámbanos que atravesaron la piel negra de la osa mayor y la mataron. Mientras la bestia comenzaba a evaporarse lentamente en el aire, sus asesinos corrieron hacia adentro a través del agujero que había hecho. Cuando vieron a Jan y Port, las dos chicas inmediatamente acortaron la distancia entre ellas. «Jan», gritaron ambos con alivio en la voz. Casi esperaba que Weiss y Blake la derribaran y la abrazaran, pero en lugar de eso se detuvieron a unos pocos metros de distancia. «Nos alegra mucho que estés bien», dijo Blake. Liberada de la influencia de ese monstruo, la Fauno estaba mucho menos nerviosa y había vuelto a ser la misma de siempre, al igual que la heredera Schnee. El profesor Por nos dijo que nos dirigiéramos al auditorio con todos los demás, pero luego vimos que la osa se dirigía hacia aquí y volvimos. Tu lealtad hacia tus compañeros de equipo es encomiable, anunció Port con Crow todavía colgado del hombro como un animal enjaulado. Aunque espero que no adquieras el hábito de desobedecer a tus maestros en el futuro. Solo si tenemos una buena razón para hacerlo, respondió Weiss.
Yang no podía decir si la heredera estaba bromeando o no, pero Port se rió de todos modos. Excelente respuesta, señorita Schnee. Muy bien, tenemos que llegar al auditorio principal, ese es el lugar más seguro para ustedes tres en este momento. Arf. Se giraron y vieron un corgi blanco y negro parado en la pared rota, moviendo su cola rechoncha expectante. Ustedes cuatro. Vamos. El profesor y los estudiantes, más el perro, se dirigieron directamente al auditorio. Se encontraron con docenas de Grimm en el camino, pero con sus habilidades combinadas atravesaron a los monstruos con facilidad. Pronto, llegaron al grupo con el que Weiss y Black se habían ido, aproximadamente una docena de enfermeras y médicos, más el par de pacientes que podían caminar por sí solos. El grupo se había mantenido firme cuando Weiss y Black se fueron, demasiado asustados para intentar correr el riesgo de moverse sin que los Huntsmen los protegieran. Ahora, sin embargo, se movían como si sus vidas dependieran de ello, lo cual hicieron. Al ritmo que iban, no tardaron mucho en llegar al auditorio. Torretas de seguridad automatizadas, profesores de Huntsmen y algunos equipos de estudiantes voluntarios defendían la entrada principal de los invasores Grimm. Yang levantó la mano en alto y estaba a punto de intentar llamar su atención cuando el grito antinatural e inhumano recorrió el recinto escolar como un cuchillo al rojo vivo. Todos se doblaron y se taparon los oídos en un vano intento de bloquear el grito. Tanto Black como Sway estaban en el suelo, haciendo ruidos lastimeros mientras su audición agudizada se veía diezmada por el terrible grito. Incluso los Grimm se detuvieron ante el grito, ignorando a los humanos discapacitados y mirando hacia el oeste, hacia la ciudad. Solo las torretas de defensa no se vieron afectadas por el grito y cada máquina continuó disparando contra la horda de monstruos sin pausa ni piedad. Esto salvó de la muerte a muchos de los cazadores y estudiantes aturdidos cuando los gritos cesaron. Una vez terminado, los Grimm reanudaron inmediatamente su asalto, pero con un número significativamente reducido, suficiente para que el grupo de Yang atravesara la horda sin problemas. Sin embargo, la oportunidad fue fugaz. Cada vez llegaban más Grimm. Si querían lograrlo, tenían que hacerlo ahora. «Vamos», gritó Port, apuntando su arma hacia las puertas del auditorio como si fuera un antiguo héroe de la mitología. «Ya casi llegamos». «Jan, vámonos», dijo Black levantándose de nuevo, pero se detuvo al no recibir respuesta de su compañero. «Jan. Jan». La rubia no escuchó las palabras de Black, el sonido que salía de la boca del fauno era solo ruido blanco para ella. Lo mismo ocurría con los gritos de pánico del personal de Beacon que escoltaban, con los rugidos y gruñidos de los Grimm, con los intensos disparos de las torretas. Todo era ruido blanco para Yang mientras miraba hacia el oeste, hacia la fuente del grito, hacia los Grimm, hacia Vale, hacia Ruby. Yang sabía que era Ruby la que gritaba, sin duda. Era exactamente igual que cuando habían estado en la plaza, justo antes de abrazar a su hermana por primera vez en 13 años. Había llorado después de eso, angustiada, triste, asustada. ¿Era por eso que gritaba ahora? Su hermana pequeña tenía miedo. También estaba afectada por el poder de ese monstruo. La perseguían los Grimm, empeñados en arrastrarla de vuelta a su guarida. La furia floreció en el pecho de Jan al pensarlo, era justa y pura. No era como la ira corrupta que esa cosa le había impuesto, era suya y ardía como el sol. Con un rugido decidido, se encendió. Un brillante fuego espiritual estalló en el cuerpo de la rubia, envolviéndola en su cálida y alentadora luz. Sus mechones dorados se alzaron con el calor de su alma y sus ojos brillaron rojos como nunca antes. Yang se lanzó hacia adelante, hacia la horda de Grimm, atravesándolos como una flecha que atraviesa el agua. Era implacable y despiadada, su furia quemaba un camino a través de los monstruos y permitía a sus amigos pasar a salvo al auditorio. Pero mientras corrían hacia el interior, Yang se quedó donde estaba, una vez más mirando hacia el oeste. Ruby estaba en Vale, sola y asustada. Yang recordó cómo se veía en la plaza, retorcida y rota. Lo que era ahora era el resultado de un verdadero mal, una burla de la niña inocente que había sido una vez. Pero eso no significaba que estuviera perdida todavía. Sus ojos no habían perdido su brillo plateado.
Incluso después de todos estos años, después de las horribles torturas a las que ese monstruo había sometido a su hermana menor para convertirla en lo que era ahora, no había podido quitarle sus ojos plateados. Todavía no había roto a Ruby Rose. Ella todavía estaba allí, y todo lo que Jan tenía que hacer era sacarla. Más Grimm comenzaron a acercarse. Escuchó a sus amigos gritarle que entrara, pero Jan no escuchó, no escucharía. Solo estaba concentrada en Ruby. Jan había dejado que su hermana se le escapara de las manos una vez hoy, pero no permitiría que sucediera una segunda vez. Impulsada por su deseo de arreglar su familia rota, Jan despegó hacia Vale, abriéndose paso a empujones entre todos los Grimm hacia los muelles del cielo. No te preocupes, Ruby, pensó para sí misma. Tu hermana mayor está de camino. Y nada podrá impedir que ella te salve.